¿Están seguros que las cosas van a quedarse como estaban o vendrán cambios reales para el mundo cripto de aquí en adelante? El lunes, luego de la posesión del segundo mandato de Donald Trump, se oían voces de confusión y desilusión, al no haber oído nada sobre las criptomonedas en el discurso inaugural y tampoco se firmó ninguna orden ejecutiva directamente mencionando las monedas digitales ni el blockchain en ese primer día. Más de uno tiró la toalla y empezó a vender. El mercado había estado emocionado empujando el precio de Bitcoin a su máximo histórico y luego solo se veía sangre en las pantallas. Luego de haber visto a Bitcoin lograr su máximo histórico, su precio de $109,000, la caída fue monumental, retrocediendo hasta cerca de los $100,000. No era para menos, muchas promesas rotas, decían varios. Pero lo bueno está aún por venir y ya se ven rasgos de lo que pinta para el 2025 a favor de XRP y el resto de las cripto. Solo esperen que les cuente lo que dijo Mark Yusko sobre el futuro rol de XRP en los bancos americanos. Seguro los pondrá muy contentos con lo que les tengo que decir. Pero antes, miren esto que encontré. El lunes se iba Gary Gensler y Trump designó a Mark Uyeda para dirigir la SEC como presidente interino. Mark ha sido un comisionado que en varias entrevistas criticó la postura de la agencia en torno a la regulación de las criptomonedas. Al igual que Hester Peirce, que es otra comisionada, ha sido un convencido que se deben crear normas nuevas que guíen la adopción de un nuevo sistema que pueda beneficiar a la industria financiera y cripto. Mientras salía Gensler, llegaban aplicaciones para probar nuevos ETFs que ahora la administración debe revisar. Son miles las que han llegado. Pero su labor más importante estaba aún por venir. Y hoy, solo 2 días desde que se posesionó Trump, ha sido anunciada. No olvidemos que Gensler en repetidas ocasiones avisaba que las criptos solo representaban una parte minúscula de todo el sistema financiero, que él debe vigilar bajo la orden de la SEC. Hoy ya no, hoy ya hace parte del pasado. Pero la primera labor que conocemos de Mark Uyeda es haber creado un Crypto Task Force o una fuerza cripto para apoyar a las criptomonedas. Como se publicó en la página de la agencia, vengan y les digo lo que dice. El presidente en funciones de la SEC, Mark Uyeda, ha creado un grupo de trabajo sobre criptomonedas dedicado a desarrollar un marco regulador completo y claro para las criptoactivos. Basándose en el talento del personal de toda la agencia, el grupo de trabajo colaborará con el personal de la comisión y con el público para situar a la SEC en una senda reguladora sensata que respete los límites de la ley. Hasta la fecha, la SEC se ha basado principalmente en medidas de ejecución para regular las criptomonedas de forma retroactiva y reactiva, adoptando a menudo interpretaciones jurídicas novedosas y no probadas. La claridad sobre quién debe registrarse y las soluciones prácticas para quienes desean hacerlo han sido difíciles de alcanzar. El resultado ha sido la confusión sobre lo que es legal, lo que crea un entorno hostil a la innovación y propicio al fraude. La SEC puede hacerlo mucho mejor. El grupo de trabajo se centrará en ayudar a la comisión a trazar líneas normativas claras, ofrecer vías realistas para el registro, elaborar marcos de divulgación sensatos y desplegar los recursos de ejecución con criterio. Este grupo de trabajo actuará dentro del marco legal establecido por el Congreso y coordinará la prestación de asistencia técnica al Congreso a medida que éste introduzca cambios en dicho marco. El grupo de trabajo se coordinará con los departamentos y agencias federales, incluida la Commodity Futures Trading Commission, que es la CFTC, y con sus homólogos estatales e internacionales. Entre comillas dice, espero con interés los esfuerzos de la comisionada Peirce para dirigir la política regulatoria sobre cripto que involucra a múltiples divisiones y oficinas de la SEC, dijo el presidente en funciones Uyeda. Esta empresa llevará tiempo, paciencia y mucho trabajo. Solo tendrá éxito si el grupo de trabajo cuenta con las aportaciones de una amplia gama de inversores, participantes de la industria, académicos y otras partes interesadas. Ahí cierro comillas. Esperamos trabajar codo a codo con el público para fomentar un entorno normativo que proteja a los inversores, facilite la formación de capital, fomente la integridad del mercado y apoye la innovación. Esto declaró Hester Peirce, que es la persona encargada de seguir adelante y de liderar ese grupo de trabajo. Miren, si este mensaje no es bullish, no sé qué puede hacerlo. De pronto este otro, que acabó de salir, todavía ni siquiera he podido leer todos los detalles, pero firmó en ese momento, hace pocas horas, Donald Trump,
una orden ejecutiva para hacer un proceso de análisis y regulación de las criptomonedas. De aquí a 6 meses tienen que estar coordinado todas las regulaciones en este momento. Acá se están definiendo unas reglas claras que nos van a permitir a nosotros los inversores meter nuestra plata en proyectos claros, sin miedo a una sanción como fue el caso de Ripple hace 4 años. Y al mismo tiempo continúa la discusión en el Congreso sobre Payment Stablecoin Act, que se llamaría en español la Ley de Pagos de Monedas Estables, presentada en abril del 2024 por nada más y nada menos que Cynthia Lummis. Hemos hablado muchas veces de ella, acompañada de Kirsten Gillibrand. La ley pretende establecer directrices claras para los emisores de stablecoin, incluidos los requisitos de respaldo total de reservas y auditorías periódicas. El objetivo de estas medidas es aumentar la estabilidad y fiabilidad de las stablecoins y evitar su uso indebido en actividades ilícitas. Miren, Brian Armstrong, que es el presidente y CEO de Coinbase, se anticipó a la aprobación de esta ley y tomó la palabra en Davos durante el Foro Económico Mundial e indicó que los emisores de monedas estables en Estados Unidos seguro van a tener que cubrir sus posiciones con reservas en bonos de tesoros americanos. Indicó que su empresa Coinbase retiraría de la lista a Tether si no cumple con la nueva regulación y legislación estadounidense. A pesar de esto, Armstrong aseguró que Coinbase seguirá ofreciendo servicios USDT en el corto plazo para ayudar a los usuarios en la transición a lo que describió como un sistema más seguro. Hizo hincapié en la importancia de proporcionar a los clientes una rampa de salida a otros activos conformes a medida que evolucionan los marcos regulatorios. Reconociendo que el mercado de las stablecoins es actualmente de 218 mil millones de dólares, dijo que ya deslistaron a USDT en Europa para anticiparse a la nueva ley MiCA, pero que si Tether logra cumplir las normas exigidas, podría volver e incorporarlo a su plataforma. Mientras que Tether pierde terreno y se traslada a El Salvador, la moneda RLUSD sigue tomando fuerza con la aprobación y creación del par XRP-RLUSD dentro del XRP Ledger. En el momento ya se han acuñado 69 millones de monedas RLUSD entre XRP Ledger y Ethereum, y el ritmo va en claro aumento. Por otra parte, y también en Davos, el CEO de Circle, que es otra de las grandes empresas que emite monedas estables, que es Jeremy Allaire, espera que el mismo presidente Trump emita órdenes ejecutivas estadounidenses inminentes que, según dijo, podrían permitir a los bancos negociar con cripto, ofrecer criptoinversiones a clientes de grandes patrimonios y custodiarlos en sus portafolios. Fíjense que esto lo había escrito hace nada, pero hoy mismo ya Trump empezó a escribir y sacar nuevas órdenes. Allaire dijo que le gustaría ver la derogación del Boletín de Contabilidad del Personal 121, que es la SAP 121, de la Comisión de Bolsa y Valores, o de la SEC, que dijo que efectivamente hizo punitivo para los bancos e instituciones financieras y corporaciones, incluso mantener criptoactivos en su balance. Estos grandes ejecutivos están convencidos que el nuevo gobierno va a trabajar en línea con el Congreso para permitir una adopción clara de las criptomonedas, y así se van alineando para que estos criptoactivos tengan una mayor aceptación por la comunidad en general. Un banco va a poder custodiar XRP, me hace pensar que se quitan las limitaciones que habían tenido hasta ahora. Es así que si pensamos bien que XRP está diseñado para ayudar a los bancos con sus pagos transfronterizos, pero que en este momento no tiene permitido custodiarlos, seguro había generado dudas en los departamentos legales para poder usar XRP para lo que ha sido creado realmente. Y ahora, si los grandes clientes pueden comprar XRP y pedirle a sus bancos que se las custodien, imagínense cómo puede evolucionar el precio. ¿Ustedes qué creen? Díganmelo acá en los comentarios. Y por favor, pónganle un hashtag XRP para que esta vaina se vaya al cielo. Y si aún tienen duda de lo que puede hacer Trump con respecto a las cripto, tienen que oír esto. Varias veces durante su campaña, y en especial en la conferencia de Bitcoin 2024, Trump dijo que iba a indultar en el día 1 a Ross Ulbricht, que es el creador de Silk Road. Si ustedes no saben quién es, les voy a contar. Ross fue la primera persona que le dio utilidad real a Bitcoin porque era un medio de pago anónimo que le servía para que cualquier persona entrara a su marketplace a negociar lo que quisiera con total libertad y lejos de la regulación gubernamental. Miren, logró que se negociaran $200 millones en su portal usando exclusivamente Bitcoin como medio de pago.
Su idea fue buena, hasta que se convirtió en un lugar donde realmente se podía negociar lo que fuera. Fue arrestado en el 2013 y sentenciado a 2 cadenas perpetuas y más de 40 años en el 2015 por haber permitido la compra y venta de productos ilícitos. Realmente no les voy a decir todo lo que se podía hacer en esa página porque después me vetan el video. Pero eran cosas malas. Acá es un tema muy controvertido. Fue un tipo que se equivocó al permitir más de lo que se debía dentro de su portal. Pero él no fue el que lo hizo. Y su condena fue excesiva, donde se notaba que se había convertido en alguien incómodo para el establecimiento. Había creado una forma descentralizada de negociar. Se veía la utilidad real de las criptomonedas por primera vez y era tan incómodo para el establecimiento que si uno compara su condena con la de diferentes capos es absurda. Así que Trump le cumplió a la comunidad que pedía a gritos este perdón. Trump ha demostrado que cumple y que le interesa el mundo cripto. Si no, no hubiera creado sus memes, no hubiera sido importante para él liberar a Woodbridge. Demostró así que está cumpliendo sus promesas. Ahora sí, les voy a contar lo que dijo Mark Yusko, que es el CEO de Morgan Creek Capital Management. Ha hecho una declaración digna de mención sobre el papel potencial de XRP en el futuro de la criptopolítica estadounidense. Yusko señaló que se estaba debatiendo cada vez más que la nueva administración de Donald Trump podría ampliar su reserva estratégica de criptomonedas más allá de Bitcoin para incluir algunas como XRP, Cardano y Hedera, todas creadas en los Estados Unidos. Citó que los fundadores de estas altcoins están cultivando relaciones con la familia Trump, particularmente con Eric Trump. En particular, Josh expresó esta perspectiva en una reciente aparición en el programa Good Morning Crypto Show. Mientras que el mundo financiero reconoce ampliamente a Bitcoin como oro digital, Yusko destacó que otras criptodivisas como XRP podrían desempeñar diferentes funciones en un ecosistema financiero más amplio. Se habla de que XRP Ledger podría utilizarse o incluso exigirse como capa base para una moneda digital del Banco Central CBDC o para la infraestructura bancaria nacional, según lo que señaló Yusko. Pero fíjense una cosa importante, Trump dijo que no iba a permitir la creación de un CBDC para evitar que se le metieran al rancho a la gente y que controlaran sus activos. Podría ser que se establezca XRP Ledger con capa para todos los bancos, pero no sé cómo se llevará esto a cabo. Según un informe de New York Post, Trump está abierto a establecer una reserva estratégica americana, donde va a ser primero que priorice las criptodivisas desarrolladas en Estados Unidos sobre otros activos offshore. Así se veía el artículo. Mientras que muchos en la comunidad cryptocurrency han estado animando a las órdenes ejecutivas pro cripto de Trump, se espera que emita una idea que está causando mucha controversia. La idea de una reserva estratégica America First que daría prioridad a las monedas digitales fundadas en los Estados Unidos, como son Solana, USDC, XRP y, pues como les digo, HBAR y la otra que era Cardano. No puedo estar más optimista hoy leyendo estas noticias y mirando entre líneas lo que va pasando. Trump hablará hoy jueves en Davos y posiblemente expondrá más temas importantes del futuro de las criptomonedas a nivel global. XRP seguirá creciendo con todos sus desarrollos y encontrará el espacio que se merece. El precio máximo histórico de $3.84 será parte del pasado en pocas semanas. De eso estoy más que convencido. De paso, les advierto que vendrán muchas noticias falsas y estafadores que intentarán afectarlos a ustedes y estén muy atentos para no sufrir ninguna pérdida. Solo fíjense en la noticia falsa de la creación de una cuenta del Departamento del Tesoro americano sobre XRP Ledger. Pura carreta según lo que leo. La cuenta falsa interactuó con monedas falsas de Bank of America, JP Morgan y BlackRock. Se aprovechan de este momento de euforia de la posesión de Trump y del mensaje de Brian Moynihan, consejero delegado de Bank of America, quien había confirmado hace unos días que los bancos tradicionales están dispuestos a adoptar criptomonedas una vez que los reguladores les den luz verde. Estos acontecimientos introdujeron aún más un sentido de legitimidad a estas billeteras XRP. Llegamos al final. En conclusión, Trump 2.0. El segundo mandato trae cosas muy buenas, pero irán pasando a su debido tiempo, ya que lo que ha ido saliendo es muy positivo para el mundo cripto y seguro este bull run tendrá mucha subida. Hay que seguir optimistas y buscar los niveles óptimos para comprar y acumular y también planear el momento de vender. El bull run no es para siempre, así que cuiden sus ganancias y capitalicen.
Hasta acá llego por hoy y los invito a regalarme un like y no se olviden de suscribirse al canal, por favor. Hay muchísima gente que ve los videos pero no se suscriben y la meta es llegar a los 20.000 para cerrar el año. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Chao.